entonces vengo a traerles a ustedes este conocimiento que he adquirido. Esto es un aprendizaje constante, esto no se aprende de la noche a la mañana, pero cada vez que nosotros tenemos ese propósito de aprender más y conocer más cosas, pues vamos a poder crecer, vamos a poder crecer. Bueno, bienvenidos entonces Indecopy. Estamos de verdad muy emocionados de que estés acá. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Entonces vamos a trabajar en primera instancia la sociedad 5.0, seguido de las 4 eras del conocimiento, que es lo que ha sucedido en cuanto al conocimiento en diferentes épocas del tiempo. Las personas como eje central. Sin esas personas, pues no va a haber gestión del conocimiento. Entonces necesitamos siempre que todo nuestro foco esté relacionado a las personas. Seguido de la estrategia desde la perspectiva de gestión del conocimiento, tenemos que tener una estrategia para poder abordar esta temática y continuamos con los desafíos y oportunidades. Entonces aquí vamos a tener los diferentes ámbitos en los que nosotros podemos trabajar en el sector público y unas conclusiones muy concretas. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, pues no duden en levantar la mano. Acá estoy viendo el módulo de Teams para poder identificar cuándo tienen alguna inquietud. Bueno, entonces iniciemos acá con la sociedad 5.0, pero para poder llegar a hablar sobre la sociedad 5.0, nosotros tenemos que hablar de esta famosa pirámide de datos, información, conocimiento y sabiduría. Recuerden ustedes que cuando hablamos de datos, estamos hablando de un número que no me dice absolutamente nada. Yo les puedo decir a ustedes 15 grados y ustedes no saben si son centígrados, si son Celsius, si son Fahrenheit, no tenemos ni idea de qué me está diciendo ese dato. Pero si yo ya le digo a ese dato, lo transfiero a una información puntual, yo ya le estoy diciendo 15 grados centígrados en Bogotá. Entonces, cuando yo transfiero esos datos y le pongo un contexto, lo coloco en un contexto, ya lo estoy pasando a una información. Ahora bien, ¿qué pasa cuando lo llevamos al siguiente nivel, al conocimiento? Cuando nosotros tomamos decisiones con base en esos datos y en esa información. Entonces, yo digo, 15 grados centígrados en Bogotá, yo no me voy a llevar solo una camisa porque va a ser un poco de frío. Necesito llevarme una buena chaqueta porque el frío acá en Bogotá es muy fuerte. Entonces, estoy transformando los datos, la información en conocimiento. O sea, estoy tomando una decisión puntual con respecto a esa información. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos el conocimiento. Y ya cuando nosotros empezamos a gestionar ese conocimiento, saltamos a esa etapa de la sabiduría. Entonces, recuerden que nosotros siempre hablábamos de tierra, trabajo, capital y conocimiento. Esta es una mirada muy de Latinoamérica, donde enfocábamos que teníamos en la parte inferior izquierda la era agraria, que todo estaba dado por los cultivos, todas las riquezas pasaban por los frutos que daba la tierra, sí o sí, todo pasaba por este lado. Entonces teníamos tierra y teníamos el trabajo. Ahora bien, cuando llegó la era industrial, empezó todo el tema de la maquinaria. Ya no hacía falta tener una porción de tierra, sino que teníamos que tener una máquina para poder producir bienes de consumo. Hoy en día, desde la perspectiva de Latinoamérica, nosotros estamos hablando que tenemos una era del conocimiento. ¿Por qué razón? Porque el factor decisivo es el propio ser humano, es decir, su conocimiento, es decir, lo que nosotros tenemos acá en nuestras mentes o en las organizaciones en un conocimiento explícito. Y tenemos la era de la sabiduría, que es esa sociedad 5.0, que es una conciencia global. Entonces, pero ojo, esto es una mirada que está a nivel Latinoamérica. Ahora los quiero invitar a que se abrochen sus cinturones ahí donde están ustedes hoy ahí en Lima, que se abrochen sus cinturones de seguridad porque vamos a tomar este avión y vamos directo al futuro. Vamos a Japón. En Japón existe
Aquí en Colombia, no sé cómo lo llaman allá en Lima, aquí en Colombia lo llamamos la Cámara de Comercio, donde cogemos a todos los empresarios y se les facilitan ciertos mecanismos para que estos empresarios puedan apalancarse ahí con recursos de la ciudad. Entonces, este mismo organismo en Japón, que se llama Keidanren, generó este mapeo. Y miren que ellos empiezan diciendo, ojo, nosotros empezamos a identificar que hubo una sociedad de la casa, ¿sí? Aquí hubo una sociedad de la casa, o sea, nosotros teníamos un conocimiento específico para ir a hacer cómo capturábamos los animales para poder alimentarnos. Posteriormente, la sociedad agraria, como lo que hablábamos anteriormente, seguido de la sociedad industrial, y miren que acá hay una gran diferencia. Nosotros lo estábamos llamando la era del conocimiento aquí en Latinoamérica. Allá en el otro lado ya lo están llamando, es no momentico, es la sociedad de la información. Hay que darle, perdón que yo me devuelva acá, un manejo bien articulado tanto a los datos, hay que tener un gobierno del dato, hay que tener una estructura de estos datos, que estén datos únicos, oportunos, confiables, que nos permiten a nosotros poder generar una información específica y de esta manera poderlo pasar al siguiente nivel del conocimiento. Entonces, ellos dicen que acá termina el siglo XXI y ahí empiezan el tema de la sociedad de la información. Ellos, por medio de la invención del computador, comienza la distribución de la información y lo toman muy, muy en serio. Y yo creo que es aquí donde nosotros estamos fallando en Latinoamérica, que no le damos la importancia a los sistemas de información que tengan esa interacción, que todos los sistemas se hablen y tengamos un lenguaje común. Por lo menos acá en Colombia nos cuesta bastante trabajo esa interoperabilidad de los sistemas de información. Entonces terminamos de un sistema de información extrayendo un CSV o un archivo de texto para poder descargarlo y poderlo subir al otro sistema de información. Entonces, esa es una de las grandes dolencias de nosotros, que muy pocos sistemas se integran fácilmente. Mientras que acá sí ya ellos empezaron a trabajar esa sociedad de la información bien, bien clara. ¿Para qué? Para que hoy podamos hablar de una sociedad súper inteligente. Por eso es que a ellos se les facilita muchísimo más hablar de que vamos a reducir la jornada de la semana a 4 días. Por eso es que a ellos pueden estar ya pensando en que, o apalancándose en la cuarta revolución industrial, cuarta y quinta revolución industrial, para que pueda ser una sociedad más inteligente. Nos apalancamos que utilicemos toda esta tecnología de última, de vanguardia, para que nosotros podamos analizar esa información y tomar decisiones puntuales, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas estamos acá en la cuarta revolución industrial? Tenemos el Big Data, el análisis de Big Data, de grandes volúmenes de información, sensores inteligentes, impresión de 3D, tenemos detección, tecnología de detección para ubicación específica por medio de mapas, realidad aumentada, computación en la nube, dispositivos móviles. Miren que tenemos un montón de mecanismos que nos están brindando muchísima data y muchísima información. Y nosotros ahorita acá en la cuarta revolución industrial tenemos que empezar a aprovechar estos mecanismos para sacar el máximo provecho y poder ser una sociedad súper inteligente. ¿Qué es lo que sucedió en Latinoamérica? Miren que nosotros pasamos por la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial acá en Latinoamérica, y como que nosotros siempre recibíamos todo lo que iban inventando y todo lo que iban haciendo en los países desarrollados. Nosotros como países en vía de desarrollo estábamos como que consumiendo cada una de estas revoluciones, pero ahora estamos en esta cuarta revolución industrial. Hago la analogía con este aeropuerto que queda en unas islas y determino que esta es la cuarta revolución industrial. Acá está Latinoamérica. Esta brecha que está pasando acá
se soluciona únicamente con educación, únicamente, pero con educación que nosotros también querramos recibir. O sea, nosotros tenemos que minimizar esta brecha hacia la cuarta revolución industrial. ¿Cómo? Estudiando cada una de estas cosas, estudiando Big Data, pero para poder estudiar Big Data yo tengo que empezar a revisar todo el tema de lo que vimos en la universidad, en el pregrado, que hablábamos de probabilidad, de estadísticas, empezábamos a hablar de todos estos números que de pronto veíamos esas materias como que nunca nos va a tocar, pero para poder manejar grandes volúmenes de datos y para poder hacer análisis de datos, tengo que tener unas bases sólidas. Esto hay que retomarlo para que nosotros podamos sacarle el máximo provecho. Entonces, para cerrar esta brecha, nosotros tenemos que enfocarnos en la educación sí o sí. Tenemos que tener el fortalecimiento de capacidades de cada uno de nosotros. Esto ya no funciona, soy partidario de que ya no funciona tanto que la organización sea la que, bueno, vamos a capacitar a todo el mundo en R, vamos a capacitar a todo el mundo en Python, vamos a capacitar a todo el mundo en SQL. Pues resulta que no todo el mundo en la organización tiene las habilidades puntuales para poder desarrollar ese tema. Pero hoy en día tenemos tantas oportunidades de trabajar en diferentes ámbitos de esta cuarta revolución industrial que nosotros nos podemos enfocar y tener una ruta específica que nos pueda brindar ese cierre de brechas. Entonces, la educación, para concluir este pedacito, la educación clave para que nosotros podamos cerrar la brecha y podamos proponer nuevas cosas en la organización. Bueno, hablamos entonces ahora de las 4 eras del conocimiento. Miren que tenemos en 1995, nosotros aquí en Colombia estábamos, o en la mayoría de Latinoamérica estábamos hablando de ese conocimiento explícito. Entonces teníamos unos repositorios de conocimiento, teníamos las mejores prácticas, teníamos búsquedas de información, teníamos una taxonomía puntual, contactábamos o conectábamos a las personas con el contenido. Entonces empezamos a trabajar, pues no sé si en Perú están trabajando el tema de ISO 9000. Aquí en Colombia hubo una revolución muy, muy fuerte con ese tema, pero eso nos ayudó muchísimo. ¿Por qué razón? Porque el tema de tener manuales, documentos, procedimientos, protocolos, instructivos, formatos, tener todo documentado, pues nos empezó a generar una estructura bastante importante para nosotros aquí en Colombia. Entonces, ese conocimiento explícito, que es todo lo que queda escrito, todo lo que queda en video, todo lo que queda en audio, todo lo que queda grabado, ese conocimiento explícito, nosotros lo manejamos ahí por el lado de 1995. En el año 2000 empezamos a hablar de la utilización del conocimiento tácito. Recuerden que el conocimiento tácito es todo lo que nosotros tenemos, son en nuestra mente, son habilidades, son destrezas, son cosas que cada uno de nosotros tiene para poder resolver alguna problemática, y eso se da gracias a las experiencias, gracias a los aprendizajes que hemos tenido, gracias al contexto en el que yo estoy viviendo. Entonces, empezamos a hablar de esa utilización del conocimiento tácito. Y por el año del 2010 empezó a aparecer una integración de ese conocimiento colectivo y empiezan a aparecer herramientas como SharePoint, Slack, documentos en Google, el crowdsourcing, que me invita a mí a trabajar una colaboración masiva, o sea, a trabajarlo masivamente en línea para poder tener un conocimiento colectivo. Y hoy en día estamos hablando de la generación de conocimiento. Vienen todas estas metodologías ágiles, vienen todos estos marcos de trabajo que me permiten a mí desplegar diferentes herramientas para poderlas implementar en las organizaciones y de esta manera agilizar nuestra productividad y nuestra eficiencia. Y aquí en Colombia estamos trabajando bastante este tema de la inteligencia competitiva. ¿De qué se trata esto? Resulta que nosotros tenemos que tener muy en mente que tenemos que hacer una vigilancia tecnológica, tenemos que revisar qué es lo que está pasando en patentes, qué es lo que están haciendo otros sectores diferentes a los de nosotros. Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy
hace parte de la inteligencia competitiva, consultando con otras personas de otros países, de otros ambientes, para poder sacar lo mejor de ahí, transformar eso y explotarlo dentro de mi organización. Entonces, esta inteligencia competitiva se está dando muchísimo. Acá en Colombia estamos enfocándonos bastante en esta temática que nos permite tener ese conocimiento de frontera para poder extraer, viajar al futuro y extraer lo mejor para poder implementarlo. Algo rápido. Dime. Puedes ver la opción de vistas de la que he compartido. Abierto ya. Listo. Entonces, ¿todo esto para qué? Para que nosotros podamos tener grandes volúmenes de información y ahí sí tener esos datos únicos, oportunos, confiables y para poder aplicar la inteligencia artificial. Resulta que acá muchas organizaciones desean tener ya inteligencia artificial. El gerente dice, necesito que ya utilicemos machine learning, necesito que utilicemos inteligencia artificial, pero resulta que nosotros tenemos todos los datos desorganizados, datos no estructurados, datos que son difíciles de compilar y eso no nos va a permitir a nosotros seguir evolucionando. Por eso vuelvo y repito que en lo que hablábamos aquí al principio de nuestra charla, si nosotros no tenemos este gobierno del dato, si no lo tenemos muy bien estructurado, si no le paramos cuidado, si no le ponemos cuidado a estos datos, pues no vamos a tener una información clave y esa información pues no nos va a dar a nosotros el conocimiento que tenemos que tener o la toma de decisiones puntuales que tenemos que tener. Hoy en día estamos teniendo una complejidad para tomar decisiones porque tenemos demasiados factores que inciden en nuestro día a día y por eso tenemos que involucrar el tema de la investigación, el desarrollo y la investigación. Acá en Colombia decían, no, pero ¿cómo es posible que nosotros tengamos que hacer investigación, desarrollo, si el core de la entidad no corresponde a nada de eso? Nosotros tenemos que generar únicamente política pública y no más. No, señor. Por el contrario, nosotros tenemos que revisar, tenemos que hacer una investigación, tenemos que generar un desarrollo, generar conocimiento para que seamos los apalancadores de la innovación y ahí sí llevemos la entidad pública a otro nivel. Entonces, miren cómo estos cuatro ámbitos, estas cuatro eras, pues nos están llevando hoy a una revolución muy, muy importante. Las personas como eje central. Tenemos este librito que aprovecho que estoy acá en la casa y este librito de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Acá sale una conclusión que es la breve historia de la humanidad, que me parece espectacular. Es un libro muy, muy recomendado donde recopilan todo lo que ha sucedido a lo largo de la humanidad. Y Yuval llega a esta conclusión. Dice que la capacidad del ser humano para generar conexiones a gran escala es invaluable. O sea, nosotros, las personas, somos los que nos podemos conectar para poder evolucionar. Está de ejemplo esta charla. Hicimos conexión con Carlos Fernando por medio de LinkedIn y miren que podemos generar este espacio para que podamos transferir el conocimiento. Nosotros podemos generar conexiones a nivel de todo el continente con otros continentes. Miren que, por ejemplo, qué sé yo, unos qué sé yo, unas panteras. Las panteras vienen y se reúnen en grupos muy pequeños, toman decisiones y cuadran su equipo de trabajo para que puedan tener su comida puntual. O lo mismo pasa con los leones o con los gorilas o con los diferentes animales que conforman, que hacen parte de nuestro planeta. Pero entonces ellos funcionan siempre, pero en grupos muy pequeños, estos grupos muy pequeños, a diferencia de nosotros, si nosotros podemos tener esa conexión gigantesca. Hoy en día puedo tener un alimento que se produzca en África, lo puedo tener en mi mesa, gracias a esas conexiones que nosotros tenemos. Entonces, como gran conclusión de este libro es la capacidad del ser humano para generar conexiones a gran escala. Entonces,
Las personas somos quienes tienen el conocimiento, pero nosotros sí nos apalancamos en los procesos, en primera instancia, en la tecnología, que es de vital importancia, o sea, apalancados en la tecnología. No es que llegó la cuarta, no es que llegó ahorita el tema de ChatGPT, de todas estas inteligencias artificiales que están siendo generativas, y es que ahora yo me voy a quedar sin puesto, que es que ahora yo no voy a tener posibilidades de crecer. No, las personas están acá en el centro y son las que tenemos el conocimiento. Nosotros nos apalancamos en la tecnología y nos apalancamos en los procesos. ¿Para qué? Para que podamos tener unos resultados de impacto y que nuestros clientes, nuestros usuarios, ya sea usuarios internos o ya sea usuarios finales, puedan tener una satisfacción puntual de ese conocimiento. Pero ojo, muy apalancados en la tecnología y muy apalancados en los procesos de la organización. Miren que nosotros en el capital humano estamos hablando de la altitud, de la aptitud y de la actitud. Acá la actitud juega un papel fundamental. Nosotros no podemos estar en esta era del conocimiento, no podemos estar diciendo que no, yo no entrego mi conocimiento a la organización porque ya es mi conocimiento. Llevo 20 años, llevo 30 años acá sentado en este puesto y no le voy a entregar todo lo que sé. Nosotros ya no podemos tener esa actitud. La actitud es fundamental en el proceso de la gestión del conocimiento para que nosotros podamos seguir evolucionando en la organización. Acá aparecen 4 preguntas que son supremamente fundamentales. Entonces, ¿cómo hacemos para que una persona que sabe que su principal medio de producción es su mente, deje su conocimiento en la organización? ¿Cómo podemos hacer para que cada uno en la empresa sepa lo que el otro sabe? ¿Cómo podemos hacer para que las personas aporten su conocimiento? Si el conocimiento es el principal medio de producción que tiene una persona, ¿por qué se lo va a entregar a una compañía y no a otra? Entonces, estos son 4 planteamientos que nosotros nos tenemos que hacer, porque empiezan a aparecer premisas que dicen que si yo doy lo que sé, me hago prescindible, y si me hago prescindible, corro el riesgo de que me despidan. Mejor me quedo con mi conocimiento, sigo siendo imprescindible y conservo mi trabajo. No sé si a ustedes les pasan, pero por ejemplo acá en Colombia pasa muchísimo de que no pueden salir a vacaciones por el tiempo completo porque tienen todo el conocimiento. Y si esa persona se va de la organización, entonces esto no empieza a andar. O empezamos a llamarlo todo el tiempo de que Carlos Fernando, por favor, ayúdeme con tal informe porque no lo hemos podido generar, porque tal cosa o porque tal otra. Entonces, miren que la importancia de que nosotros podamos dejar el conocimiento de nosotros, de nuestro cargo en la organización, es vital. Justamente la gestión del conocimiento trata de que podamos hacer para que cada persona dé lo que tiene y aporte lo mejor de sí en función de una organización. Si nosotros tenemos ese pensamiento de ayudar a crecer la organización, pues vamos a llegar muchísimo más lejos que llevándome o apropiándome yo solamente de ese conocimiento. Entonces, acá hay un valor bien importante que es en las personas, pero estas personas tienen que tener lo que hablábamos ahorita, esa altitud, esa aptitud y esa actitud para que podamos tener una gestión del conocimiento bien enfocada. Ahora bien, miren que la estrategia desde una perspectiva de gestión del conocimiento necesita estos 5 atributos. Estamos hablando de que tenemos que tener una visión, saber para dónde vamos con gestión del conocimiento. La organización tiene que tener unas habilidades puntuales para poderlas desarrollar. Hay que tener sí o sí unos incentivos. Recuerden que tenemos 2 tipos de incentivos. Tenemos 2 tipos de motivaciones. Esa intrínseca, esto que me nace a mí, o sea, hay un por qué, hay un para qué, y a mí me nace entregar lo que sé y tengo esa satisfacción plena, ese incentivo personal. Y hay una motivación también extrínseca que es, por ejemplo, te vamos a dar un bono de tanto para que puedas disfrutar con tu familia en tal lado
o un incentivo económico, o puede ser un día de descanso. Bueno, hay diferentes maneras de tener incentivos, y esos incentivos, pues nosotros los tenemos que tener muy presentes en la estrategia para que las personas puedan ser parte de este proceso fundamental. Tenemos que sí o sí tener unos recursos, o en lo público acá en Colombia el tema de los recursos es muy, muy limitado. Nosotros siempre, cada vez tenemos menos presupuesto, cada vez las entidades gubernamentales están abrochándose más el cinturón, perdón. Entonces, los recursos siempre, siempre van a ser supremamente limitados, pero el recurso de la creatividad, de lo que nosotros tenemos acá, nos puede llevar a límites que no teníamos previstos manejar. Por ejemplo, ahí en el Ministerio de Agricultura nosotros empezamos a desarrollar unos congresos donde llamábamos a todos los gerentes de tecnología de las entidades adscritas y vinculadas al ministerio, y realizábamos unas capacitaciones con personas de otros países. Eran charlas muy cortas de 15 minutos, pero eran intervenciones claves que les podían ayudar a tener un aprendizaje puntual a los gerentes de tecnología de todo el sector de minagricultura. Esto empezó a crecer tanto que ya no solamente era para el gerente de tecnología, sino para todo el equipo de trabajo. Todo esto era sin recursos, o sea, simplemente apenas con el Teams y ya. Entonces, uno puede llegar a hacer mil cosas con los recursos limitados, pero todo depende de nuestra imaginación. Y un plan de acción. Tenemos que sí o sí tener una hoja de ruta, un paso a paso para dónde vamos a andar. Mire, para el mes de enero vamos a hacer todas estas actividades, y estas actividades están enfocadas hacia tal eje estratégico de nuestra estrategia de gestión del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos una visión? Si nosotros no tenemos una visión para dónde vamos en la gestión del conocimiento, empieza a haber confusión, porque podemos tener todas las habilidades, tenemos los incentivos, los recursos, hay una hoja de ruta, pero no sabemos para dónde vamos. Entonces empezamos a picar acá, empezamos a picar allá, picamos acá, y no concretamos nada. Empieza a haber confusión. Ahora bien, si nosotros no tenemos las habilidades, ¿qué pasa? Hay una ansiedad tenaz. Se genera ansiedad automáticamente, porque es que yo no tengo la habilidad para hacer el tema. Volvamos aquí a lo que hablábamos de la cuarta revolución industrial. Y llegué y Carlos Fernando me dice a mí: mire, Carlos Vicente, usted tiene que ahora trabajar todo el tema de realidad aumentada, porque nuestra institución va a tener un tema de realidad aumentada. Resulta que yo no tengo ni los estudios, no sé, empezando ni sé qué es realidad aumentada, sí. Entonces, si yo no tengo esa habilidad puntual para desarrollar esa actividad, pues voy a tener una ansiedad, y empieza a aparecer la ansiedad a jugarnos en contra, porque no nos deja avanzar correctamente. Los incentivos, la falta de motivación, como les mencionaba anteriormente. Entonces, tenemos que tener clara cuáles son nuestros incentivos para que no exista la no falta de motivación. O sea, necesitamos que todo el mundo esté motivado, pero simplemente comunicando un por qué, un para qué estamos realizando nuestra estrategia de gestión del conocimiento, pues empezamos a atraer a todo el mundo y empezamos a beneficiar a la organización o a la entidad para poder desarrollar. Si yo no tengo los recursos, pues siempre voy a generar una frustración automáticamente. Pero acá era donde les decía yo que nuestra mente es la única que puede generar o solventar esta frustración. Nuestra mente es el recurso más valioso. Cada una de las ideas que tenga John Hilmar, que tenga Nelly, que tenga Karina, que tenga Fiorella, que tenga Cristian, cada una de esas ideas que tengan cada uno de ustedes pueden ser fundamentales para poder solventar el tema de los recursos. Y ahora, si yo no tengo si no tengo un plan de acción, tengo toda la visión, tengo habilidades, tengo incentivos, tengo recursos, pues voy a tener un falso inicio, porque voy a tener muchísimos errores en muy corto tiempo, y no voy a poder generar la estrategia al 100%. Entonces, miren cómo estos 5 habilitadores que son parte del libro de Paulo Belli, que es Así se gestiona el conocimiento, nos llevan a nosotros
a mirar y a tener otras alternativas bien importantes en la gestión del conocimiento. Todo esto lo tengo que alinear a la estrategia que se esté trabajando en la organización. Esto no puede andar como un cabo suelto por allá, como una república independiente, no. Esto tiene que estar sí o sí integrado en la organización. Pasemos ahora aquí a los desafíos y a las oportunidades que actualmente tenemos. Esto es de ICA, de una empresa de España, se me estaba yendo el país, el nombre del país, y mire que ellos dicen que para qué la gestión del conocimiento. Ellos están enfocados bastante en el sector privado, y ellos dicen, mire, propicia la colaboración y el intercambio de experiencias, fomenta el aprendizaje continuo como valor organizacional, estimula la creación y el aprovechamiento de nuevo conocimiento, canaliza el conocimiento colectivo para incrementar el valor y fomenta el aprendizaje continuo como valor institucional. Entonces, miren que estos 5 ítems que están acá, pues aplican también 100% a lo que nosotros trabajamos en función pública. En función pública acá en Colombia, en el 2020, nos establecieron que el propósito de gestionar el conocimiento estaba dado para evitar la fuga del conocimiento, para producir conocimiento, ojo, estratégico para la entidad. Hay que producir conocimiento estratégico para que esto pueda evolucionar y pueda generar nuevas alternativas. El fortalecimiento de la entidad mediante alianzas efectivas, el tomar decisiones basadas en evidencia y la consolidación y fácil acceso al conocimiento. Entonces, miren que en el ámbito público, miren todo lo que empieza a aparecer y pues está muy, muy relacionado con el ámbito privado. No hay diferencia alguna. Acá en Colombia nosotros hablamos de fuga del conocimiento porque trabajamos una especie de contratistas. Hay unos funcionarios de planta que son los que se encargan de los que están nombrados directamente por el gobierno, pero hay unos contratistas, vienen y les dicen, mire, su objeto es este del contrato y tiene que entregarme este y este producto. Entonces entrego estos 5 productos al finalizar de un tiempo específico. Pero ¿qué es lo que está sucediendo acá en Colombia? Entonces viene, el contratista vino, aprendió, entregó su conocimiento, entregó sus 5 productos y se fue. ¿Sí? Pero todo el conocimiento de cómo se puede interconectar esto que hicieron con esto otro, eso empieza a tener ambivalencias acá en el sector público en Colombia. Entonces, por eso decimos que evitar la fuga del conocimiento. Cuando hablamos de esa fuga, pues que hay un retiro del cargo por cualquier situación administrativa, hay una deficiente transferencia de conocimiento, de acciones de capacitación, hay una insuficiente difusión del conocimiento, no estamos haciendo el uso y la apropiación correcta o la difusión de ese conocimiento, la baja apropiación de un entregable, o sea, lo que les estaba mencionando. Yo entregué un producto, pero si nadie me lo recibe, pues ahí está entregado, pero pues ahí queda. Entonces queda en un correo electrónico y ya. Y ahí perdemos esa apropiación importante de esa documentación o una débil documentación. También esto nos genera a nosotros una fuga de conocimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de producir conocimiento? Entonces estamos hablando acá de conocimiento, de capacitación, conocimiento de frontera y de la analítica institucional. Miren que cuando hablamos de capacitación, hoy en día hay muchísimas herramientas que están disponibles para cada uno de nosotros en Internet. YouTube tiene los miles, millones de canales que tienen información supremamente valiosa. Yo quiero aprender sobre Machine Learning, sobre Python, quiero aprender sobre diferentes herramientas de analítica de datos. Puedo ir a hacer una hoja de ruta y sin necesidad de pagar nada, puedo generar un aprendizaje puntual. Entonces, propiciar esos procesos de enseñanza es vital para que nosotros podamos tener un autoaprendizaje. Ahora bien,
¿cuál es la misión? ¿Cuál sería la misión o el objetivo de la organización? Guiarnos a nosotros para que podamos cumplir con ese objetivo. Les mencionaba al principio que ahorita en la entidad en la organización donde estoy, pues nos dieron un curso para 100 personas de R. R es una herramienta tecnológica que nos sirve a nosotros para hacer analítica del dato. Entonces, entraron 100 personas ahí, fueron como 60 horas, pero ahora bien, esas 100 personas sí utilizaron ese conocimiento clave, sí aprendieron realmente R. ¿Cuántos están utilizando esta plataforma tecnológica? Entonces, resulta que no, que a mí no me interesaba aprender eso, pero me metieron en ese grupo. Entonces, por eso no soy tan partidario de que masivamente utilicemos esos canales de aprendizaje masivos, sino que venga, eso tiene que ser prácticamente que individual. Carlos Fernando, mire, su hoja de ruta es esta. Usted tiene que trabajar, usted tiene capacidades de analítica, usted tiene capacidades con dispersión de datos, usted tiene capacidades para analizar grandes volúmenes de información, por lo tanto su camino es por este lado. Entonces la institución sí nos puede ayudar a nosotros a guiar por dónde tenemos que fortalecer esas capacidades para que nosotros podamos crecer y cerrar esa brecha de la cuarta revolución industrial que tanto nos está pegando aquí en Latinoamérica. El fortalecimiento de la entidad mediante alianzas efectivas, pues el capital relacional es importante tenerlo mapeado, tener mapeado cuáles son los diferentes actores que se involucran directamente con mi entidad, hacer alianzas estratégicas con universidades. Las universidades tienen todo el poder para que los estudiantes puedan hacer prácticas puntuales y llevar a la institución a otras instancias. Entonces, ellos están sedientos de poder aplicar el tema, pero nosotros todavía no estamos en ese nivel de acercamiento. Siempre lo vemos como que acá tenemos una institución que se llama el SENA y eso lo vemos como que, y van a venir unos peladitos del SENA que no saben ni dónde están parados y vienen acá a hacer perder el tiempo. Nosotros estamos teniendo esa mentalidad que es totalmente errónea y tenemos que sacarle el máximo provecho, pero ellos son personas y están en proceso de formación, pero nosotros también podemos sacar un poquito de nuestro tiempo para ayudarles a esas personas y el resultado que vamos a obtener va a ser bien importante porque la experiencia de nosotros, más la juventud de ellos, más esas ideas frescas que tienen ellos, pues nos van a ayudar a nosotros a crecer. Y de esta manera empezamos nosotros a fortalecer esas redes, esos equipos transversales, porque no solamente es pensar en el fortalecimiento de la entidad con otras entidades públicas, sino también esos equipos transversales dentro de la misma organización. Es que resulta que no me hablo con los de jurídica porque ellos me caen mal, no me hablo con los de calidad porque siempre han sido súper agresivos con nosotros. Esos equipos transversales hay que fortalecerlos. Nosotros entre áreas todos estamos luchando hacia un bien común, que es el tema público, que es el servicio hacia la comunidad. Entonces, nosotros por dentro no podemos estar desfragmentados para trabajar en equipo. El tomar decisiones basadas en evidencias. eh, eh, Miren que nosotros tenemos análisis descriptivos, que el que me dice el qué pasó, análisis predictivos, el qué podría pasar, o análisis prescriptivos, el qué podemos hacer. Si nosotros empezamos a tomar ese análisis de datos de manera seria, nosotros no podemos hoy en día estar hablando de caracterización, únicamente de caracterización. No es que aquí hacemos analítica del dato, pero analítica del dato es apenas una caracterización de esa gran base de datos. ¿No? Nosotros ya tenemos que estar en estos tres niveles donde empecemos a hacer análisis descriptivos, predictivos y prescriptivos para que podamos llevar a la organización a otro nivel. Analizamos aquí nosotros analizamos la caracterización de grupos de valor para tomar decisiones sobre nuestra gestión o analizamos también en muchas ocasiones, en muchas organizaciones del sector público, analizamos los PQRS, pero
lo hacemos en modo automático. Llegó una queja, la respondo, listo, hasta luego. Para que en mi indicador no aparezca nada, pero no estamos haciendo los 5 porqués, no estamos haciendo una evolución del por qué llegó esa queja y cómo la podemos solucionar. Entonces, miren que el análisis, tomar decisiones basadas en evidencias es fundamental para hacer crecer la organización. Ahora bien, nosotros acá en Colombia tenemos el modelo integrado de planeación y gestión. Este está constituido por siete dimensiones, que son estas que estamos viendo aquí en el dibujo: el talento humano, el direccionamiento estratégico y planeación, tenemos la gestión de valores para resultados, la evaluación de resultados, información y comunicación, el control interno y esta que es mi apasionada, la de gestión del conocimiento y la innovación. Entonces, estas 7 dimensiones pues nos ayudan a nosotros a articular qué es lo que podemos hacer en el sector público. Y adicionalmente se generaron estas 19 eh, estas 19 políticas de gestión y desempeño. Y en la número 15 está la política de gestión del conocimiento y la innovación. Entonces, miren la importancia que desde un ente mayor acá en el ámbito público, que me genere este modelo de integración de planeación y gestión y que me dé unos lineamientos puntuales, pues eso me va a ayudar muchísimo para poder tener una estrategia clara y concisa. Ahora bien, de todas las políticas, esta política de gestión del conocimiento y la innovación en todas las entidades es la que menor tiene calificación. ¿Por qué razón? Porque todas dicen, no, 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 pero es que el core de nuestro negocio no es hacer investigación, no es hacer desarrollo, no es generar ninguna publicación. Entonces todavía estamos en esa mentalidad. Ya tenemos un apalancador bien fuerte que es este modelo integrado, pero ahora nos toca seguir trabajando en todas las entidades del Estado para que podamos trabajar esta política de mejor manera y podamos llevar a las entidades del Estado a otro nivel. Y nuestra política de gobierno digital generó, mire que ellos hablan de una gobernanza y hablan de tener alianzas con el sector privado, con la academia, con ciudadanos, con sociedad civil, con entidades públicas. ¿Para qué? Para que podamos fortalecer eso que estábamos acá hablando anteriormente. Y ellos tenían 3 habilitadores, que era la arquitectura empresarial, la seguridad y privacidad de la información y los servicios ciudadanos digitales. Entonces, esta política de gobierno digital abarcaba esas 3. Ahorita salió este nuevo habilitador, la cultura y apropiación. Y esto es de vital importancia para la entidad, porque si nosotros no tenemos esa cultura de generar y compartir conocimiento, no tenemos esa cultura de usar y apropiarnos de la tecnología, entonces pues no vamos a sacarle el provecho a los mecanismos que tenemos en la organización. Entonces, la política de gestión del conocimiento e innovación se establece en 4 grandes pilares. El primero, la planeación de la gestión del conocimiento y la innovación. O sea, sí o sí tenemos que aterrizar una estrategia. Tenemos que decir, mire, la hoja de ruta que nosotros vamos a trabajar es esta. Tenemos que hacer las cosas, hacer que pasen las cosas. La generación y producción de conocimiento. Aquí estamos hablando de que podamos hacer una investigación, podamos hacer conocimiento de frontera, podamos revisar qué es lo que está pasando y generar y empezar a generar escritos que nos puedan generar un conocimiento puntual. Resulta que acá nosotros en Colombia tenemos llamémosle esa pereza de que no, yo no escribo eso porque eso no le va a interesar a nadie. Pero mentiras, ese escrito que nosotros realicemos puede darle una idea genial a otra persona para que se pueda generar mayor conocimiento en la organización. Entonces, tenemos que generar esa cultura de poder escribir, de poder compartir esas ideas que nosotros tenemos. En tercera instancia, o el tercer eje de esta política, es la generación de herramientas de uso y apropiación de conocimiento. Estábamos hablando ahorita acá que ese habilitador de cultura y apropiación fundamental para este eje
porque resulta que compramos toda la suite de Office 365, pero solamente utilizo el Excel, el Word y Teams, no más, no utilizo nada más. Resulta que esto tiene 1000 opciones para hacer muchísimas cosas. Tenemos Power Automate, tenemos Power BI, tenemos diferentes herramientas, Sway. Bueno, hay muchísimas cosas que podemos empezar a integrarlas y podemos sacarle el mayor provecho a estas herramientas que tienen un enfoque colaborativo supremamente importante para el sector público o para el sector privado también. Tienen un enfoque colaborativo que nos permite trabajar al tiempo en un documento y que podamos obtener una versión definitiva muy rápidamente. Y no que le esté enviando yo el documento a Carlos Fernando, entonces Fernando hizo unas correcciones, se lo mandó a Cristian y Cristian se lo mandó a John y empezamos a pimponear ese documento y perdimos muchísimo tiempo sabiendo cuál era la última versión o cuál no. Entonces, estas herramientas de trabajo colaborativo pues nos pueden llevar a otro nivel importante. Este cuarto eje, que es la generación de una cultura propicia para la gestión del conocimiento y la innovación, es de vital importancia, esa cultura de compartir y difundir el conocimiento. Ya no se trata de que primero yo, segundo yo y tercero yo, no. Tenemos que estar en pro de la comunidad, en pro de nuestros equipos de trabajo. Si nosotros siempre estamos dispuestos a dar lo mejor que tenemos acá en el corazón hacia nuestro equipo de trabajo, créanme que vamos a poder, créanme que vamos a poder fortalecer esos resultados que nosotros generamos dentro de la organización. Y aquí es supremamente importante resaltar que la cultura de compartir y difundir el conocimiento se tiene que hacer de manera responsable. No se trata de que, es que Carlos Vicente vino acá y nos dijo que podíamos compartir el conocimiento con todo el mundo. No, ojo, porque también tenemos un tema de propiedad intelectual que nos pega muy, muy duro en el tema de gestión del conocimiento y tenemos que involucrarlo acá. Y eso se da en esa cultura de compartir y difundir el conocimiento de manera adecuada, de manera puntual, de que podamos estar, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que en estos slides todo tiene de dónde viene. Entonces, esto viene de la función pública, esto viene de este libro de Así se gestiona el conocimiento, esto viene de este otro libro. La propiedad intelectual juega un papel importante y nosotros tenemos que ser íntimamente responsables con ese proceso. Y por último, la analítica institucional para la toma de decisiones efectivas, que nosotros no tomemos decisiones. Acá en Colombia hacemos un gesto de que nos tocamos el dedo índice en la lengua y lo ponemos hacia arriba para determinar para dónde viene el viento y ahí determinamos cuál será la mejor ruta. Pero esa toma de decisiones de esa manera pues no nos va a llevar a ningún lado. Nosotros tenemos que tener datos únicos, oportunos, confiables para poder tener una información bien estructurada y bien analizada con una analítica seria y precisa. Entonces, acá para concluir, tenemos estas 3 conclusiones y dejamos un espacio para un par de preguntas. Entonces, tenemos que la gestión del conocimiento es crucial para adaptarse y prosperar hacia la sociedad 5.0, donde la integración de la tecnología en todos los aspectos de la vida requiere un enfoque innovador y estratégico del conocimiento. En segunda instancia, tenemos que las organizaciones deben centrarse en las personas como eje central de la gestión del conocimiento, reconociendo que el capital humano es la fuente más valiosa de ideas, soluciones y avances. Y por último, para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en el sector público, es necesario y es esencial adoptar estrategias de gestión del conocimiento que fomenten la colaboración, el aprendizaje continuo y la creación del conocimiento. Entonces, bueno, esto era lo que les traía el día de hoy. No sé, Carlos Fernando, ¿cómo lo ven? Si tienen alguna duda, pues con todo el gusto. Perdón que normalmente mis intervenciones son más dinámicas y son más... pero ya que teníamos este espacio de 1 hora, pues quise aprovechar en contarles el mayor número de experiencias que teníamos y que ustedes lo pudieran sacar el máximo provecho. Carlos Vicente, no, para nosotros ha sido espectacular todo ese conocimiento que nos has compartido.
En realidad todo lo que hacemos en el día a día pues, es generar conocimientos, ¿no? Entonces la mejor forma de cómo poder generar valor de estos conocimientos es a través de la gestión, poderlos, digamos, compartir, ¿no? De manera colaborativa con los diferentes actores en los cuales nosotros nos envolvemos, para que así pues esta sociedad del conocimiento pues pueda ganar, ¿no? Que es la idea de siempre generar valor compartido. Más bien, si queremos invitar a nuestros asistentes, si es que tienen alguna pregunta, por favor, para que Carlos Vicente pueda... Adelante, Armando Carranza. Armando. Sí. Hola, Carlos Vicente, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Una consultita. ¿Cómo estás, Armando? Bien, gracias, bien, gracias. Una consulta. En la diapositiva donde está la pirámide con el capital humano y representas la actitud, aptitud y altitud. Este concepto para mí es nuevo. ¿A qué te refieres con la altitud? ¿Es estar a la altura de las circunstancias? Sí, señor, efectivamente. Es tener esa responsabilidad que nosotros... Acá es de vital importancia que nosotros empecemos a dejar el ego a un lado. Y nosotros tenemos que enfocarnos en las personas. O sea, siempre nosotros estamos dispuestos a dar lo mejor. Nosotros estamos en el sector público, tenemos que estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros y tenemos que llevar de lo mejor de nosotros, llevarlo a un nivel muy, muy alto para que podamos crecer entre los equipos de trabajo internos y que ese resultado sea el que efectivamente el ciudadano de a pie lo vea en su diario vivir, facilitándole su día a día. Pero ojo, nosotros no podemos estar trabajando ese ego y alimentando sí, acá lo llamamos esas personas crecidas que se hartan de un montón de conocimiento o que se hartan de cierta experiencia, pero a la larga no tienen esa pasión y esa voluntad de servir a las demás personas. Entonces ahí lo llevaba a que nosotros pudiésemos tener con actitud siempre, tener esa aptitud para poder generar todo eso y llevarlo a una gestión del conocimiento precisa. Muchas gracias, Carlos Vicente. Vale, Gracias. Armando, sí, señor. Sí. Tenemos otra pregunta de Johnny. Adelante, Johnny, por favor. Hola, Carlos. Buenas tardes. Muy agradecido. Gracias, Johnny. Aló. Y no estoy escuchando. Johnny, Ya. se perdió tu Hola. audio. Sí, la red es un poco lenta. Ya. Hola, Carlos. Buenas tardes. Primero agradecer tu excelente ponencia. Yo tengo dos preguntas. La primera es, frente a la pregunta que nos planteaste durante tu exposición sobre cómo podemos hacer que las personas compartan su conocimiento, en tu experiencia, ¿qué estrategias o buenas prácticas has implementado, ¿no? Para que nos puedas compartir. La segunda es eh, la gestión del conocimiento, de qué manera se articula con la gestión de datos, la gestión de la información y la gestión del cambio, ¿no? ¿De qué manera se Claro. articula? Bueno, acá, las dos preguntas son supremamente interesantes. El compartir el conocimiento. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas para poder hacerlo. A ver, qué sé yo. Voy a tomarme el atrevimiento acá de mostrar un documento que hicimos para biocarbono. A ver qué se me hizo. Por ejemplo, ¿cómo compartíamos nosotros el conocimiento? Entonces, normalmente utilizamos unas presentaciones y esas presentaciones se hacen en escenarios normales y demás. Entonces, acá en este proyecto utilizamos esta otra metodología. Entonces, utilizamos estos de ArcGIS, estos de un Story Maps, y utilizamos esta herramienta, pero entonces cada diapositiva iba acá con unos audios puntuales. De esta manera nosotros podíamos compartir el conocimiento de una manera diferente. ¿Sí? O adicionalmente, nos apalancamos bastante en los podcasts. Los podcasts son una herramienta fundamental. Por ejemplo, íbamos a hablar de lecciones aprendidas.
hoy vamos a hablar qué son las lecciones empresariales, qué son las lecciones empresariales en el ambiente público. Entonces, llamábamos a una persona de la entidad y le decíamos, Efraín, ven y nos colaboras, ¿te gustaría grabar este episodio del podcast? Nosotros le dábamos un guión específico para que él tuviera un marco de referencia para poder hablar sobre la temática que estábamos hablando, y esta persona se sentía supremamente emocionada ahí y iba intercambiando su conocimiento puntual sobre esa temática bajo el ambiente académico también, y adicionalmente de esta manera quedaba consignado ese conocimiento puntual en unos audios, en unos podcasts para que los pudiésemos compartir. Entonces, haciendo partícipe las personas en la estrategia de la gestión del conocimiento, nosotros pudimos avanzar bastante en la organización. O un último ejemplo ahí de ese compartir el conocimiento, habían en el Ministerio de Agricultura, habían más o menos, la edad promedio era aproximadamente 55 años, 60 años, que es una edad bastante alta para poder empezar a trabajar o empezar a abarcar los diferentes temáticas de Machine Learning, de Python y demás de elementos de la transformación digital. Entonces, trabajamos con una de esas personas, se aprendió todo el contexto, toda la estrategia de la gestión del conocimiento y empezó a ayudarnos a divulgarlo. Cuando esta persona estaba haciendo la divulgación de ese conocimiento puntual, de esa estrategia, las otras personas ven, ¿cómo así que este señor ya está hablando de cuarta revolución industrial? ¿Cómo así que él ya sabe cuál es el significado de Machine Learning? Y empezamos a tener esas personas que estaban inquietas por seguir aprendiendo y demás. Entonces, hay muchísimos mecanismos que nosotros los tenemos ahí al pie de nosotros, pero tenemos que mirar de qué manera integramos a estas personas para poder trabajar con ellas. Y con respecto a la siguiente pregunta, que cómo lo involucrábamos, claro, aquí la estrategia de gestión del cambio juega un papel fundamental. Y recuerden que para ir de un lado a un punto B, nosotros ya tenemos que hablar de gestión del cambio, porque tenemos que hacer esa transición de pasar de un lado al otro. Pero recuerden que todo cambio siempre genera un proceso de inercia, siempre genera un proceso de que me están obligando, es una necesidad, debemos hacer tal cosa. Eso me genera a mí una resistencia automáticamente. Mientras que nosotros empezamos a hablar de transformación, la transformación viene el cambio más sentido, viene un por qué, viene un para qué. Entonces, acá en nuestra estrategia de gestión del conocimiento, tenemos que siempre enfocar todo el tiempo el por qué y el para qué estamos haciendo esto. Si yo no transmito muy bien ese por qué y ese para qué, pues la gente va a creer que es que me están llevando, se me quieren llevar mi conocimiento y ya. Entonces, es de vital importancia estar constantemente teniendo una comunicación clara y concisa, y por medio de reconocimientos, invitando a la gente para que esto tenga una articulación bien importante. Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Gracias, Carlos. Vale, sí, señor. Bien, quizás tengamos otra consulta, pregunta, comentario, aporte a la excelente presentación que nos ha hecho hoy día Carlos Vicente. No sé si alguien tiene algún aporte adicional, o en todo caso ya podríamos dar por culminada esta charla y agradecerle a Carlos por compartir su valioso tiempo con nosotros, esperando podernos reunir nuevamente y muy pronto a través de este medio virtual, aunque sería, como él comenta, sería mucho mejor si sea de manera presencial. Siempre el abrazo Claro que sí. ¿no? Y el estrechar una mano es muy grato y muy humano. Tal cual. Sí, señor. Bueno, no, Carlos, pues muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por haberme escuchado y por haber, esto de gestión del conocimiento, pues es un proceso y tenemos que estarlo viviendo constantemente.
tenemos que tenerlo en nuestra mente para poder generar esa cultura de compartir y difundir constantemente el conocimiento y ir creciendo. Pero esto no se hace solamente desde una silla, se hace desde todo el equipo de trabajo y ese equipo de trabajo empieza a aumentar con los demás colaboradores que están inquietos por pertenecer a este ámbito de la gestión del conocimiento. Así es, estimado Carlos. Yo solamente quisiera complementar, ¿no? Que es cierto, ¿no? Realizar este trabajo colaborativo de generar conocimientos y gestionarlos, e involucrar a todos los miembros del equipo de la organización, pero también es importante a los diferentes actores para que esto, pues, sea de manera co-creativa y que todos podamos participar, pues, y generar con ello, pues, bienestar para todos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A toda la audiencia. Un placer haberlos, Gracias, haber compartido con ustedes este espacio. Que estén muy bien. Gracias, Carlos Muchísimas Vicente. gracias. Gracias, Carlos Fernando. Muchas Cuídense. gracias a todos y a todas. Gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias Hasta por luego. participar. Hasta luego. Un abrazo fraterno, Carlos. Felices fiestas. Igualmente. Gracias.